Bueno, el tema que vamos a ver hoy es patologías del aparato reproductor femenino. Dentro de los contenidos que vamos a ver son las patologías del endometrio, las masas miometriales y las patologías ováricas, y también tenemos las enfermedades pélvicas inflamatorias. Hablando de las patologías del endometrio, hay que recordar que la patología del endometrio va a abarcar un amplio espectro de afecciones tanto benignas como patológicas. Y estas van a afectar significativamente a la salud reproductiva y general de la mujer. Dentro de los estudios radiológicos de imagen que vamos a ver, va a ser la ecografía transvaginal, que es de primera línea para ese tipo de patologías, el ecodoppler y la sonohisterografía. Primero, para empezar, vamos a recordar qué es el endometrio. El endometrio es la capa interna que va a recubrir lo que es el útero, y esta se puede encontrar afectada por estímulos de las hormonas, teniendo así lo que es el endometrio en el ciclo menstrual. Fases menstrual, que es el inicio del ciclo caracterizado por sangre debido al desprendimiento del endometrio. La fase proliferativa es vuelta donde el endometrio se reconstruye y comienza a engrosar bajo la influencia de estrógenos. Y finalmente tenemos la fase secretora, en donde ya se prepara el endometrio para la implantación y la fecundación del óvulo. Entonces, en la fase menstrual, como ahí se inicia, tenemos una línea ECA en la cual encontrar de 2 a 4 milímetros de diámetro, que es normal en una mujer en edad reproductiva. Y también podemos encontrar lo que es presencia de sangre o coágulos en esta imagen. Si proliferativa, la línea ecogénica va a encontrarse de 5 a 8 milímetros de diámetro, porque ya comienza lo que es engrosarse el endometrio. Y en secretora ya se entra más engrosado debido a los niveles altos de estrógenos. Tenemos una línea ecogénica ya de 14 milímetros de diámetro máximo. Entonces, en la imagen de aquí tenemos lo que es una ecografía transvaginal, en donde va a revelar el endometrio intramenstrual, es decir, presencia de la sangre que se encuentra cuando está menstruando la mujer. En la tenemos un ultrasonido transvaginal, en donde vamos a encontrar la línea ecogénica, que se va a encontrar de 2 a 4 milímetros de diámetro, que se encuentra dentro de la primera fase del ciclo menstrual. Tenemos un ultrasonido en donde vamos a encontrar lo que es el endometrio ya ha aumentado de tamaño, el cual va a encontrarse en la fase secretora o proliferativa debido a los niveles de estrógenos que aumentan. La importancia de esto es saber diferenciar cuando es patológico y fisiológico. En este caso sería fisiológico porque está dentro de los cambios que ocurren en el endometrio debido a la fase menstrual y a la fase proliferativa y a la fase menstrual, es decir, al ciclo menstrual que presenta una mujer en edad reproductiva. Entonces, para poder diferenciar eso es porque vamos a ver lo que presenta cuando hay atrofia y cuando hay hiperplasia. La atrofia es la causa más común que vienen es por hemorragia vaginal, sobre todo en pacientes posmenopáusicas. También en pacientes con disfunción ovárica, con desnutrición o por uso prolongado de anticonceptivos. El endometrio en este caso se encuentra menos de 4 milímetros del espesor, es decir, la línea ecogénica en este caso se encontraría atrofiada. Hablando de una mujer que presenta hemorragias vaginales, entonces hay que pensar que tengo una atrofia si no tiene lo que es, ya no está en la parte de la edad reproductiva, sobre todo en mujeres ya que son posmenopáusicas. La hiperplasia, en este caso, vuelta tenemos lo que es una proliferación anormal de las glándulas endometriales y el estroma. Aquí se va a encontrar lo que es en la edad reproductiva mayor a 14 milímetros, posmenopáusicas, mujeres posmenopáusicas con hemorragias vaginales mayor a 5 milímetros de diámetro, que no tienen hemorragia, se presenta mayor a 11 milímetros. Esta hiperplasia se puede encontrar asociada a lo que es a obesidad, a síndromes de ovario poliquísticos y a tumores secretores de estrógenos. La de primera línea de estudios de métodos para poder evaluar lo que es la atrofia y la hiperplasia es el ultrasonido transvaginal, que nos permite ver este engrosamiento endometrial
Entonces, aquí en esta imagen tenemos una paciente de 65 años que ha tenido 2 episodios de hemorragia, en donde vamos a visualizar lo que es la ecogenicidad del endometrio se encuentra aumentado con una hiperplasia y áreas que se encuentran anecoicas por presencia posiblemente de quistes o folículos también pueden ser. Ya. En este caso de aquí tenemos lo que es pólipo endometrial. Los pólipos en sí son protuberancias nodulares benignas de la superficie del endometrio y estas de aquí son incluidas en el diagnóstico diferencial del engrosamiento endometrial porque en raras ocasiones se pueden encontrar lo que es un engrosamiento endometrial difuso del pólipo que va a llenar la cavidad endometrial y poder hacer pensar lo que es una hiperplasia, pero para eso tenemos un tipo de estudio que nos va como la sonohisterografía, que nos va a decir si es o no es pólipo o si es o no es una hiperplasia endometrial. Entonces, la epidemiología en el caso de los pólipos endometriales es que tiene una prevalencia conforme va aumentando con la edad y también varía entre un 8 a un 35%. Y dentro de los factores de riesgos de los pólipos endometriales está que los cuerpos extraños pueden ser uno de los factores de riesgo, la multiparidad y también las secreciones de estrógenos. Entonces, tenemos en este caso un ultrasonido que vamos a aquí en la primera imagen, ecografía pélvica transabdominal, va a encontrar una masa homogénea, érica, es decir, y rara vez puede haber engrosamiento de la pared endometrial. En la de acá, aquí se encuentra lo que es el hipo de una masa ecogénica, hipogénica, con bordes bien definidos. Ya, ahora el pólipo endometrial. Dentro del pólipo endometrial, continuando con el estudio de pólipo endometrial, también podemos usar lo que es el ecodoppler. En el ecodoppler, esto de aquí nos va a permitir revelar la masa endometrial. Aparte de eso, vamos a ver un vaso nutricio. Es decir, en el ecodoppler vamos a encontrar este vaso nutricio. Claramente en la imagen se visualiza lo que es que está la masa del pólipo, que es hiperecogénica, y si ponemos en ecodoppler se va a ver lo que es la vascularización, es decir, una única vascularización, que a esto le denominamos lo que es el signo de la arteria nutricia, que es que permite diagnosticar lo que es el pólipo endometrial. Ya, ahora tenemos la sonohisterografía del pólipo. Dentro de la sonohisterografía, como en la imagen en el video nos permite ver, es un estudio en donde se lo usa cuando se confunde para ver si se puede diferenciar lo que es si es hiperplasia o un pólipo. De este se trata de que administras en la cavidad uterina solución salina y la solución salina ingresa, se forma lo que es esta área de aquí que encontramos anecoica, que es el líquido, y aquí se va a ver lo que es esta masa hiperecogénica, que es el pólipo. Entonces, esto de aquí descartaría lo que podría ser una hiperplasia, sino que ya es pólipo como tal. Y aquí está dando el líquido. Y pues si no se ve ninguna masa dentro dentro rodeado con el líquido, entonces es posiblemente la hiperplasia. Ahora continuamos con la masa miometral. Dentro de las masas miometrales vamos a ver lo que es el leiomioma uterino. El leiomioma uterino se da en las mujeres, un 25% de mujeres en edad fértil y mayormente se da en personas que tienen menopausia. Esta leiomioma uterino es un tumor benigno del músculo liso uterino y se pueden clasificar en lo que son
en un intramural, que son los más frecuentes, y estos se encuentran ubicados en el miometrio y pueden ser únicos o múltiples. También tenemos el leiomioma subseroso, y este de aquí va a crecer externamente, es decir, a la parte de la superficie externa del útero debajo de la serosis, es decir, la capa externa. Y de aquí puede crecer mucho, a diferencia de los demás. Tenemos por último el submucoso. El submucoso, este de aquí va creciéndose hacia la cavidad uterina, y estos se provocan lo que son hemorragias e infertilidades. Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces, pueden algunos ser asintomáticos o algunos presentar lo que son hemorragias vaginales anormales, dolor y infertilidad. En los estudios para el leiomioma uterino utilizamos lo que es, bueno, en el caso de la rayos X, tenemos una rayos X de pelvis, en donde vamos a ver una calcificación en forma de palomita de maíz, es decir, nódulos que forman palomitas de maíz en la parte derecha, aquí, como vemos. Ya, esta de aquí se observa una masa sólida, y esto se da con mayor frecuencia, calcificaciones más que todo en las personas ya más adultas. También tenemos el otro estudio, que es el que más se utiliza, es la ecografía para el leiomioma, y aquí nos permite visualizar lo que es una masa heterogénea, hiper, con una masa ecogénica heterogénea, que va a afectar lo que son las estructuras adyacentes. Es decir, aquí se observa una gran masa sólida que desplaza al útero hacia adelante. Y en la resonancia, que es la mejor que puede ver, pero por la disponibilidad casi no se puede, su precio y todo eso, entonces utilizamos, bueno, en esta imagen de aquí tenemos una RM en corte sagital, y vamos a observar lo que es una masa hipo intensa, bien definida, bien delgada, que está ocupando lo que es la parte del útero en el fondo. Y acá también tenemos una RM en T1 en un corte axial, y vamos a encontrar dos masas hipointensas, bien definidas y bien delimitadas también. Todo esto hay que completar con la parte de la clínica. Continuando con esto, ahora tenemos la adenomiosis. La adenomiosis se da en mujeres de 30 a 40 años y tiene una prevalencia de 20 al 25% de mujeres, sobre todo en las sintomáticas. ¿Qué es la adenomiosis? La adenomiosis es una presencia de tejido endometrial que se encuentra dentro del miometrio. Y dentro de las manifestaciones, aquí se presenta un dolor menstrual intenso, un sangrado abundante y dispareuria, es decir, dolor al tener relaciones sexuales. Y dentro de los estudios que se utilizan y utilizamos es la ecografía. En la ecografía vamos a encontrar lo que es una gran masa. Esta masa va a encontrarse con una ecogenicidad heterogénea y con paredes, con presencia de paredes gruesas. Y tenemos principalmente lo que es un signo, el signo de una sombra acústica persiana veneciana, es decir, son como una sombra acústica que se da porque hay una alternación entre las bandas, puede haber bandas hiperecogénicas y hipoecogénicas, se alternan entre ellas, como se ve en esta imagen de aquí. Hay líneas entre hiperecoicas y hipoecoicas. Entonces, esto nos da lo que es la adenomiosis, justamente esta. El estudio de ecografía transabdominal, en este caso, tiene una alta sensibilidad y especificidad, sobre todo una especificidad del 95 al 97%, pero la que más se utiliza es la transvaginal, que nos ofrece una mayor sensibilidad y especificidad del 89% entre las dos. En la resonancia vamos a encontrar una imagen de pelvis femenina en una RMT2 sagital, y en este caso vamos a ver lo que es una gran masa, un engrosamiento difuso de la zona, un engrosamiento difuso de la zona de unión del endometrio miometrial,
y esta masa tiene una baja intensidad en señal homogénea. Lo mismo en este corte en T2, en un corte coronal. También vemos la masa. Ahora, vamos a las malformaciones mullerianas. Dentro de las malformaciones mullerianas tenemos la que se da con mayor frecuencia, que es la del útero septado. Esa aquí se debe porque hay presencia de un que fibroso que divide la cavidad uterina y puede provocar lo que son abortos recurrentes, y dentro de los estudios que se realizan son el RM y la sonohisterografía. También tenemos el útero bicorne, que es una función incompleta de los conductos mullerianos y provoca lo que es parto pretérmino, aborto. Aquí se utilizan los estudios de RM. También tenemos el útero didelfo, que es una falta total de fusión del útero y del cuello. Puede ser sintomáticos en algunas ocasiones o también provocar una duplicación vaginal. También se realiza un estudio de RM que es muy bueno. Y el útero arcuato, que es un variante normal y puede tener un fondo ligeramente hendido. Puede ser asintomático o provocar infertilidad. Y aquí se utiliza lo que es la ecografía 3D o el RM. También tenemos la agenesia uterina, es una ausencia congénita del útero, es decir, no vamos a ver el útero posiblemente, y esto provoca lo que es amenorrea primaria. Y se realiza estudios de RM para visualizar. Dentro de las malformaciones, la que con mayor frecuencia se ve es el útero septado. Y en esta primera imagen tenemos una RM en T2, en donde se va a ver la presencia del tabique en una zona hipointensa, que divide y se ve claramente cómo se encuentra dividido lo que es el útero. Este útero septado está asociado a lo que son complicaciones reproductivas, afectando lo que es la parte reproductiva, como abortos espontáneos o partos prematuros. Y en este ultrasonido vamos a ver también en la parte del asterisco lo que es el tabique, una hipoecogenicidad. También se ve la presencia de la división de lo que es el útero. Y por último tenemos lo que es la histerosalpingografía, que es un estudio que utilizamos contraste yodado y en donde se va a ver asimismo lo que es la división de la cavidad uterina por la presencia del tabique. Ahora vamos a ver lo que es el carcinoma endometrial. En el carcinoma endometrial, en este caso, es una neoplasia maligna que se presenta en las mujeres posmenopáusicas en un 12%. Dentro de los factores de riesgos, en el carcinoma endometrial tenemos la terapia de reemplazo de embarazo, el síndrome de ovario poliquístico, lo que es la obesidad y el uso de taxomifeno. El uso de taxomifeno está relacionado con el carcinoma endometrial debido a que este de aquí actúa similarmente a lo que es un estrógeno. El taxomifeno es un medicamento que se usa para el tratamiento de cáncer de mama. Entonces, las personas que utilizan ese medicamento para tratar lo que es el cáncer de mama tienen un mayor riesgo para presentar lo que es el carcinoma endometrial, porque al actuar similar como el estrógeno, lo que va a hacer es hacer lo que es una hiperplasia en el endometrio, aumentar el tamaño del endometrio y a su vez provocar lesiones precancerígenas o cancerígenas. El carcinoma endometrial se va a clasificar en dos tipos. Tipo 1, que representa un 80% en mujeres obesas, por lo general de 55 a 65 años, y este está caracterizado por presentar una hiperplasia endometrial. Tiene un inicio, un desarrollo lento, pero con un buen pronóstico. El tipo 2, en cambio, representa un 20% y se da en mujeres de 65 a 75 años. Está caracterizado por presentar lo que es una atrofia endometrial y este tiene una presentación más rápida, una progresión más rápida debido a la diseminación que se da por la vía linfática. Y también tiene lo que es un mal pronóstico en este caso. Para la clasificación del carcinoma endometrial tenemos la clasificación de FIGO. Este de aquí está dado por 4 estadios. El estadio 1, en donde solo se va a limitar el tumor hacia el útero. Y está el estadio 1A, el cual un menor al 50% provoca la invasión del miometrio. Y el estadio 1B, vuelta es mayor al 50%, va a afectar a invadir lo que es toda la parte del miometrio. En el estadio 2, el tumor
como tal invade lo que es el estroma cervical, pero no se va a ir más allá del útero. Y en el estadio 3 tenemos que es una propagación que se va a dar de la parte regional del tumor en la parte de la serosa y también de los anexos, es decir, los tejidos adyacentes que se encuentren a su alrededor del útero. Tenemos el estadio 3A, en donde va a estar afectado lo que es la vagina o los tejidos próximos al útero. Y en el estadio 3B va a haber metástasis en la parte pélvica y también en los ganglios paraórticos. Y en el estadio 3C vuelta a haber una invasión en los ganglios paraórticos, ya sea con o sin invasión de los ganglios linfáticos pélvicos. Y por último tenemos el estadio 4. En el estadio 4 vamos a encontrar el estadio A, en donde se va a dar una propagación de lo que es el revestimiento interior del recto o también de la vejiga urinaria. Y en el estadio 4B va a haber una invasión de la vejiga o también de lo que es la mucosa intestinal. Ahora, en este caso, en la imagen de encontramos, se hizo a una mujer, la cual presentó tenía uso de anticonceptivos orales y tenía una hiperplasia en el endometrio de 59 milímetros de diámetro, pero salió negativo para carcinoma endometrial. Aquí claramente se ve lo que es la hiperplasia del endometrio y se encuentra con una ecogenicidad difusa. En el caso de acá, en las imágenes a la izquierda, esto es ultrasonilta, se realizó a una paciente femenina de 52 años de edad que tenía antecedentes de cáncer de mama, por lo cual estuvo usando lo que es el tamoxifeno durante 5 años. Esto vino por tener episodios de hemorragias vaginales. Ya, ya tuvo lo que es la hemorragia vaginal. En la primera imagen vamos a ver que hubo, le comenzaron a hacer un seguimiento de ultrasonidos porque lo que es el endometrio o una hiperplasia. En este caso de aquí vemos una hiperplasia que tenía unos 14 milímetros de diámetro, presencia de quistes, es decir, estas zonas anecoicas que se ven aquí. Se debe realizar, encontró lo que es la mayor hiperplasia, es decir, se encontró lo que es el endometrio más, con una ecogenicidad mayor, más difusa, es decir, heterogénea y también con presencia de líquido anecoico. Entonces, uno de los factores de riesgos para presentar lo que es el carcinoma endometrial es el uso de tamoxifeno en mujeres de cáncer de mama. Bueno, continuamos con las patologías ováricas. Antes de empezar con las patologías ováricas, hacemos un recuerdo de lo que son los ovarios, que tienen un aspecto distinto dependiendo del ciclo en el que se encuentran, es decir, parecido a lo que vimos en lo que es las patologías del endometrio. Teniendo entonces básicamente lo que son dos fases, donde tenemos la fase de maduración, donde está involucrado lo que es la FSH, los estrógenos, y también la fase luteica, la cual va a mantenerse por la progesterona. Y si no hay una fecundación, entonces estas comienzan a degenerarse. En cada ciclo se va a formar un folículo dominante y posteriormente también la fase luteica, lo que vamos a presentar es un quiste con una pared engrosada y una vascularización en anillo al aplicarlo en ecodoppler. Entonces, empezando con lo que es la clasificación de los quistes ováricos. Tenemos los quistes ováricos se clasifican en simples, que son benignos, y los malignos o benignos con riesgo de malignidad, que son los complejos. En estos quistes encontramos que por lo general menores a 3 centímetros suelen ser fisiológicos y pueden ir desapareciendo. Todos los quistes posmenopáusicos tenemos que tomar en cuenta que si sean mayores a 5 centímetros, estos hay que tomar cuenta y ir evaluando periódicamente. Entonces, dentro de las características de los quistes tenemos primero al simple. En este de aquí
En el simple, tenemos que está conformado por una pared fina y una zona anecoica, que es la presencia de líquido. En un complejo, el complejo puede estar dado por lo que son septos, ya sean finos, gruesos, o por componente de la pared que se engruesa, o componentes o nódulos o presencia de masas. Entonces, en la primera tenemos en esta ecografía zonas anecoicas con lo que son líneas hiperecogénicas, que son los septos finos en este caso, o pueden haber con líneas ya más gruesas, que son los septos gruesos. También tenemos el engrosamiento focal de la pared. En esta ecografía tenemos lo que es el líquido en la parte anecoica, y acá está la pared que se está engrosada, hiperecogénica. Y en los componentes sólidos, pues que puede haber presencia de masa. Aquí claramente se ve que gran parte de una masa está ocupando lo que es el quiste y solo tiene una pequeña zona de líquido, que es la zona anecoica. Y en la ecodoppler, como en este de aquí, va a haber una presencia ya sea de mayor o menor vascularización, dependiendo. Ahora, ¿cómo se clasifican los quistes ováricos? La clasificación está con lo que ya mencionamos, los fisiológicos, que tienen un diámetro menor a 3 centímetros. Están los folículos ováricos, los folículos dominantes y el cuerpo lúteo. Y en los funcionales, que son capaces de producir lo que son hormonas, tenemos lo que son el quiste folicular mayor a 3 centímetros, los cuerpos lúteos del embarazo, que generan lo que es las progesteronas, y el quiste teca luteínico, que este de aquí se debe por una presencia o un aumento de lo que son las hormonas, las hormonas gonadotropinas coriónicas, en la cual la que mayor se relaciona son en embarazos múltiples y también enfermedades trofoblásticas del embarazo. Entonces tenemos que el folículo dominante, si no se da la ovulación de manera adecuada, va a formar lo que son los quistes foliculares. Y también si se da lo que es la fecunda, no se dio la ovulación, entonces va a venir el cuerpo lúteo a degenerarse, y estos de aquí a la final, el quiste folicular y lo que es el cuerpo lúteo pueden formar lo que es quistes complicados, provocando lo que son hemorragias. Dentro de las complicaciones de quistes funcionales pueden ser la hemorragia, un crecimiento anómalo, y también puede haber la torsión de estos quistes. Entre mayor tamaño de los quistes puede provocar lo que son torsiones. Ahora tenemos el quiste ovárico simple. Otra vez, aquí tenemos el folículo dominante, y en este ultrasonido vamos a encontrar esta zona anecoica llena de líquido con unas paredes finas. Y en donde tenemos que si es menor a 10 centímetros, tiene un riesgo de malignidad menos del 0,1%. Y el quiste dominante, como ya mencionamos, puede ir a evolucionar a quiste folicular, que tiene mayor a 3 centímetros en este caso de aquí. Aquí ya se ve lo que es el quiste em, más grande y que tiene una zona anecoica con un reforzamiento posterior. Ahora, en una RM, asimismo, en una RMT1 vuelta, el quiste folicular mayor a 3 centímetros va a estar hipointenso, es decir, el líquido va a estar hipointenso, que se ve en esta zona de aquí. Y en una RMT2, en una resonancia magnética y potenciada en T2, va a encontrarse lo que es el líquido hiperintenso. Ahora pasamos a lo que son a los quistes ováricos simples. Hablando dentro de las complicaciones de quistes, vamos a encontrar lo que es la hemorragia. Aquí tenemos en esta ecografía vaginal, lo que vamos a encontrar es este quiste de aquí, una zona anecoica llena de líquido, pero en el de acá encontramos lo que ya es el coágulo de sangre, que se ve en una zona ecogénica y en la zona llena aquí de líquido vuelta. En la edad reproductiva vamos a tener, si es menor a 5 centímetros, vamos a dejarlo sin seguimiento, pero si ya encontramos de 5 a 10 centímetros, hay que seguir un seguimiento mediante estudios de ecografías de cada 6 a 12 semanas. Ya, ahora tenemos el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno hormonal que se da sobre todo en la edad reproductiva, y se da por un aumento de los andrógenos. Y esto puede provocar lo que es hirsutismos, es decir, un crecimiento de vello que no es típico en la mujer, por ejemplo, salirle bigote. También tenemos lo que es el acné,
también tenemos irregularidades en la menstruación. Para determinar el síndrome de ovario poliquístico tenemos los criterios de Rotterdam, en el cual 2 de 3 pueden diagnosticarnos lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Primero tenemos las afectaciones en lo que es en la menstruación. Puede haber presencia de amenorrea o oligoamenorrea. También tenemos en el laboratorio que hay que ver la parte de la presencia de ciertos componentes y uno de ellos podría ser el aumento de andrógenos. Y en la cuestión donde nos interesa, que es la ecografía, vamos a ver ovario poliquístico, vamos a ver la presencia de varios quistes, es decir, zonas anecoicas que van a ir alrededor de todo, formando lo que es un collarín de perlas. Hay algunos, como se ve en la imagen. Y tenemos ahora el quiste ovárico, el endometrioma, que el endometrioma es una glándula endometrial que se encuentra fuera de la cavidad endometrial. Y aquí lo que se va a ver en la ecografía transvaginal que tenemos aquí es un gran quiste unicular, unilocular, avascular, es decir, que no tiene vascularización y vamos a encontrar que está en una ecogenicidad homogénea y tiene lo que es una forma de vidrio esmerilado. Ahora, dentro del endometrioma, lo que vamos a también a ver en la cuestión de, en un estudio de resonancia magnética en T1, en este corte axial pélvico vamos a encontrar que se encuentra este quiste, esta masa va a estar hiperintensa. A diferencia de en T2, en corte sagital, que vamos a encontrarlo hipointenso. Ahora, dentro de los quistes ováricos complejos con sospecha de malignidad, lo que vamos a buscar, cuáles serían los hallazgos que nos podrían indicar una neoplasia. Lo que hay que ver es el tamaño del quiste, los cambios que suceden y también en la ecografía nos va a permitir visualizar si tiene presencia de septos y qué tamaño tienen estos septos, si son gruesos, mayor a 3 milímetros de diámetro. También vamos a ver en una ecodoppler la vascularización, que es a presentarse irregularidad. Y también en esta imagen de aquí vemos la pared que se encuentra engrosada y con presencia de masas. En algunos casos también puede presentar lo que es ascitis. Necesitamos lo que es un estudio de un TAC para ver la presencia de líquido dentro del abdomen pélvico. Y también podemos utilizar también lo que es en la parte de la exploración física haciendo la prueba de ascitis. Por último, tenemos la torsión tubo-ovárica. La torsión tubo-ovárica es cuando el ovario se retuerce alrededor de los ligamentos infundolopélvicos tubáricos, es decir, la torsión ovárica es una emergencia ginecológica en la que el ovario va a rotar, ya sea parcialmente o completamente alrededor del pedúnculo vascular, es decir, si que no se atiende adecuadamente esto de aquí, esto puede llevar a una isquemia porque hay una disminución del flujo sanguíneo y llevar a una necrosis ovárica si no se trata a tiempo. Dentro de la epidemiología de la torsión ovárica vamos a encontrar del 2 al 0.7% de las mujeres que presentan con dolor pélvico agudo que acuden a urgencias. Y se da sobre todo en mujeres de edad reproductiva de entre unos 20 a 40 años. El ovario, que es más afectado comúnmente, es el derecho, debido a que el colon sigmoide iba a limitar la movilidad del izquierdo. Y dentro de los factores de riesgo que se encuentran en la torsión ovárica son los quistes ováricos o masas anexiales que sean mayores a 5 centímetros, también tratamientos de fertilidad porque estimulan el crecimiento ovárico excesivo. Ahora, continuando ahora con la enfermedad pélvica inflamatoria. La enfermedad pélvica inflamatoria lo que está es una inflamación de la pelvis causada por ciertos agentes patológicos, patogénicos que son, sobre todo, pueden ser dados por enfermedades de transmisión sexual como clamidia. Y dentro de las manifestaciones se presenta un dolor abdominal, sangrados abundantes o anormales, alteraciones urinarias, es decir, presentar dolor al momento de orinar, náuseas, vómitos y fiebre por la infección. Y las complicaciones está el dolor pélvico crónico, la infertilidad,
se debe porque la parte infertilidad y el embarazo ectópico. Se debe porque la parte de los tubos ováricos se llegan a cicatrizar o se llegan a adherir, impidiendo el paso normal de la óvula para que se dé la ovulación. También tenemos el parto pretérmico en una de las consecuencias. De los estudios, de las técnicas de imagen, tenemos lo que es el ultrasonido transvaginal. Este presenta una sensibilidad del 81% y una especificidad del 78%. Y como tienen mayor acceso para la mayoría de los pacientes, entonces se utiliza mejor este. También se puede utilizar la TC con una sensibilidad menor al 65% y una especificidad del 90%, pero también tiene lo que es radiación, presencia de radiación. Entre la TC y la RM, pero dentro de las desventajas de la RM es su costo. La accesibilidad es más limitada, pero sí tiene una buena sensibilidad del 95% y una especificidad del 89%. Aparte de que no tiene contraste ni radiación. Y nos puede ayudar a identificar las masas pélvicas complejas y ver las características de estas. Ahora, vemos los signos ecográficos. Dentro de los signos ecográficos tenemos el primero para las enfermedades pélvicas inflamatorias, lo que es la rueda dentada. Y esta rueda dentada es un hallazgo típico de salpingitis aguda. Aquí lo que vamos a encontrar es la presencia de un líquido anecoico en donde vamos a encontrar con paredes gruesas, con proyecciones ecogénicas circulares en disposición concéntricas que se parecen a los dientes de una rueda dentada. Por eso que se denomina signo de rueda dentada. Ya, y en la de acá tenemos una RM en T2, en donde vamos a encontrar lo que es el signo de muñeca, en donde la trompa de falopio se encuentra llena de líquido y esta zona de quista hiperintensa. Y esto que está indicando en las flechas de aquí son estas como líneas hipointensas que le dan la forma de perlas, perlas que se ponen esas en la muñeca. Por eso es que se llama signo de la muñeca. Es decir, hay una incompleta distensión por el plegamiento tubárico que existe. Ahora, la salpingitis. ¿Qué es la salpingitis? La salpingitis es la inflamación de las trompas de falopio que se debe a una condición a menudo causado por infecciones bacterianas incluidas como la clamidia, que ya hablamos, es decir, por transmisiones sexuales, clamidia y gonorrea. Aquí lo que se va a encontrar es, en esta ecografía vemos lo que es la presencia de líquido y de la inflamación va a estar anecoica. Aquí está la salpingitis, y aquí está el útero, rodeando el bloque es el útero. Y en la de RM, en la resonancia magnética T2, lo que vamos a encontrar es que normalmente la trompa de falopio muestra una estructura ecogénica con grosor aproximadamente, bueno, en la ecografía, con un grosor de 1 centímetro y su luz no se aprecia a menos que tenga líquido. Y en este caso, en esta ecografía, sí se ve que tiene líquido, presencia de líquido, salpingitis. Y en la RM2, en la resonancia T2, aquí vemos el signo de muñeca, en donde va a estar esta zona hiperintensa, presencia de lo que es la parte tubárica se encuentra inflamada. Y aquí está esta muesca que forma lo que es esta línea hipointensa, que nos da el signo de muñeca. Ahora, en el absceso tubo ovárico. En el absceso tubo ovárico, vuelta se debe a cuando es una complicación de lo que son las enfermedades pélvicas inflamatorias, es decir, una infección ascendente en la cual provocó lo que es acumulación de pus dentro, ya sea de la parte del ovario o de la parte tubárica. Entonces, en la ecografía vamos a encontrar esta gran quiste, estructura quística, en una ecografía transvaginal con ecogenicidad y homogenicidad. Y van a estar lo que es formando en este ecodoppler, vamos a ver también las paredes gruesas y una vascularización, sobre todo en la parte cerca de lo que es la, cavidad uterina.
Y en esta última imagen tenemos lo que es una reconstrucción coronal por TC de abdomen pelvis con contraste intravenoso durante la fase arterial, donde va a mostrar lo que es una gran masa quística. En este caso, aquí está la masa quística, con paredes engrosadas. También vamos a encontrar las paredes engrosadas con las paredes engrosadas y varias estructuras tubulares de baja densidad. Y esto es. Y le encontramos también lo que es la parte de la vejiga urinaria, que está aquí. Esta es la vejiga. Y aquí está el útero. Aquí está la masa quística, la relleno de lo que sería mm, de pus. Y acá también podemos observar la heterogeneidad que se encuentra en la parte de las tonalidades de la intensidad de lo que se presenta en la RM. Continuando con las enfermedades pélvicas inflamatorias, vamos a ver lo que es el hidrosalping. El hidrosalping es la dilatación de la trompa de falopio que se llena de líquido, es decir, hay acumulación de secreciones por obstrucción en la parte de la trompa de falopio. Dentro de las causas del hidrosalping vamos a encontrar lo que es la endometriosis, la ligadura de trompas y neoplasias tubáricas malignas, las cuales lo que van a hacer es obstruir y acumular el líquido. Los síntomas y signos que presentan los pacientes con hidrosalping pueden ser asintomáticos o presentar dolor pélvico e infertilidad. En los estudios de imágenes tenemos la ecografía, en donde vamos a encontrar lo que es en esta zona de aquí, que se encuentra anecoica por presencia de líquido y también algunas partes de hipocogenicidad, es la trompa ovárica que está dilatada, y en la parte de acá tenemos lo que es el ovario, que se encuentra normal, lo que está una zona anecoica con paredes finas. También en la hidrosalping utilizamos lo que es un estudio de histerosalpingografía. En esta imagen de aquí vamos a ver lo que es un estudio de histerosalpingografía normal. Este de aquí está contraindicado en personas con sospecha de embarazo, debido a que lo que queremos es que el endometrio esté fino para poder, al momento de nosotros ingerir en la cavidad uterina en lo que es contraste iodado, ver si se encuentra la permeabilidad de la cavidad uterina y también de las trompas de falopio. También está contraindicado en sangrados uterinos activos, en menstruación y en infecciones pélvicas activas. En esta imagen de aquí vamos a encontrar lo que es un hidrosalping izquierdo, en donde claramente vemos lo que es la obstrucción y la acumulación en la trompa de falopio. Ahora vamos al piosalping. El piosalping, también parecido al hidrosalping, la única diferencia en este caso sería que en vez de presencia de líquido, aquí hay lo que es pus, debido a infecciones. Es decir, la inflamación va a provocar que se dé una adherencia de la parte tubáricas o peritubáricas, y con ello lleva a lo que es a la obstrucción y acumulación de que predomine lo que es una infección. En esta ecografía vamos a encontrar una estructura tubular, que es la trompa de falopio, que se encuentra anecoica debido a la presencia de pus. Y también encontramos lo que son las paredes gruesas. Encontramos acá lo que es el ovario, el cual se encuentra con paredes finas y con la parte de líquido, es decir, en un quiste simple, ovárico, con líquido anecoico. Dentro del piosalping también utilizamos lo que es un estudio de TC. Aquí en esa imagen lo que vamos en corte sagital, axial que digo, vamos a encontrar una trompa de falopio derecha que se encuentra dilatada, y esta está con una densidad, está hipodensa, realce parietal, y esto nos sugiere lo que es un piosalping. También tenemos estudios de RM, en donde vamos a encontrar una RM en una señal T1, donde la trompa de falopio se encuentra dilatada, va a encontrarse una zona hipointensa, con un realce de bordes y restricción ávida de la difusión. Quiere decir que no va a encontrarse afectando hacia las estructuras adyacentes, y lo que descartamos lo que es una tumoración. En la imagen de acá encontramos una RM potenciada en T2, en donde encontramos una dilatación trompa de falopio, donde va a estar una zona
hiperintensa con unas líneas hiperintensas. Y este era el signo de muñeca que hablamos anteriormente. Ahora, por último, continuamos con la endometritis, que está involucrado en lo que son las enfermedades inflamatorias de la pelvis. Estas dedican al paciente en casos de partos vaginales de un 2 al 3% y en cesáreas del 27%. La endometritis en sí va a ser una inflamación en la parte del endometrio y esto se debe a ciertas patologías como pueden ser la clamidia, y las complicaciones que presenta en la endometritis va a ser infertilidad e infecciones pélvicas uterinas o la septicemia. ¿Cómo se presenta la endometritis? Las manifestaciones clínicas son la fiebre, dolor pélvico, sangrado o flujo vaginal, también lo que es el estreñimiento, la distensión abdominal y malestar general. Ahora, para evaluar lo que es la endometritis, requerimos principalmente de lo que es el examen físico y las manifestaciones clínicas que presenta el paciente. En el examen físico lo va a encontrar es una nasilidad en el útero, es decir, dolor uterino y la presencia de ciertas secreciones vaginales. También se debe realizar lo que es cultivo o PCR para detectar lo que son enfermedades de transmisión sexuales como la clamidia y la gonorrea. También es importante biopsia endometrial en casos de confirmar inflamación a nivel histológico y hacer lo que es un hemograma para detectar signos de infección. Y por último, en este caso tenemos lo que es la ecografía. En la ecografía transvaginal lo que vamos a encontrar son ¿qué? Paredes engrosadas del endometrio, es decir, una hiperplasia endometrial. Por lo tanto, no es 100% específica de esta enfermedad inflamatoria pélvica, la endometritis, es decir, puede estar en otras enfermedades o hiperplasias, como ya hablamos anteriormente. Y en este caso, en esta ecografía, se ve con una ecogenicidad heterogénea, porque puede haber presencia de lo que es líquido también. Ahora tenemos lo que es la endometritis en una TC. En este caso tenemos en la primera imagen una TC en un corte sagital, en donde vamos a encontrar un útero subinvolucionado. Quiere decir que el útero después del parto no ha disminuido su tamaño. Y este se encuentra con una colección intracavitaria con una densidad, una densidad debido a que tiene presencia de aire tanto en todo, desde la parte del fondo del útero, haciéndose hacia la parte distal. Y en esta imagen de acá tenemos una TC en un corte coronal, también hay presencia, es decir, hay unas zonas hipodensas que sugieren lo que es la presencia de aire que se da en este caso de endometritis. Gracias.